Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentras, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella del signo de Capricornio. Cariño, mi Cordero de Dios, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Capricornio. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Mi querido Capricornio, en primer lugar, muchos de vosotros están lidiando con un Aries y también con un Libra. Pero una de las imágenes que me llama mucho la atención es como que tú estuvieras en este momento orando, rezando, como que quisieras que Dios pues te escuche, Capricornio, es eso, que Dios te escuche. Es como que tu mundo está de cabeza y no sabes por dónde tirar, no sabes de repente a quién recurrir o no sabes qué es lo que está pasando en estos momentos en tu vida, mi querido Capricornio. Te siento un poco nervioso, nerviosa. Te siento así. Te siento inclusive como que me dice Richard, yo siempre hago todo por los demás, pero sin embargo en estos momentos cuando más necesito de ellos, pues simplemente me dan lo que es la espalda. Te siento así, ¿vale? Mi querido Capricornio. Y es muy curioso porque justo te digo esto y mira, empieza como a oscurecer. Esto es tu energía, cariño. Es tu energía, mi querido Capricornio. Vamos a ver, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, mi querido Capricornio, carta guía, carta consejo. Vamos a ver, corazón, ¿qué me quieren decir? Tenemos lo que es la carta de la emperatriz. Para muchos de vosotros, mi querido Capricornio, esto está ligado con la familia, con los hijos y con la pareja también. La carta de la emperatriz, cariño, es una carta de creatividad, es una carta de belleza, es una carta que le gusta que le presten atención. Puede ser que para muchos de vosotros, mi querido Capricornio, hay una persona que no te presta atención o hay una persona que no te está valorando, porque tenemos lo que es la carta de la emperatriz. Pero el mensaje positivo que te puedo dar con la carta de la emperatriz, mi querido Capricornio, ámate, quiérete, cariño, que tú eres especial, que tú eres importante, que tú eres bello, que tú eres bella. El signo de Virgo, me sale Capricornio, me sale Sagitario o Acuario, cierras otra vez con Virgo. Iniciales, cariño. Vamos a ver, iniciales. Vamos a ver, la letra P, la letra O, la letra Z y cierras con la letra R. Muy bien. Y tengo aquí la letra B que me está viendo, corazón. Un mensaje del tarot Z, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta de la torre. Sí, cariño. Estás pasando por un momento de bloqueo. Y fíjate bien en esta carta. Si te das cuenta, este personaje está mirando al cielo. Es como que estuviera diciendo, ¿por qué Dios? ¿Por qué me tiene que pasar esto? ¿Por qué las cosas tienen que ser así? ¿Cuándo va a haber un cambio para mí? ¿Por qué tantos bloqueos? ¿Por qué tantas cosas malas en mi vida? Estás un poco tenso, ¿vale? La carta de la torre, cariño, no todo tiene que ser negativo. La carta de la torre te recuerda que tienes que hacer cambios, que hay situaciones en las cuales uno tiene que soltar ya. ¿Por qué? Mira, aunque en esta carta no te lo enseña, no te lo dice bien,
En el tarot egipcio, quiero que te fijes en la imagen, aunque la luz se va. Si te das cuenta, Capricornio, aquí hay una torre, ¿vale? Esta torre ya está rota, pero sin embargo, tú te aferras, no quieres soltar esta torre, porque para ti es importante, porque tú amas a esta persona, porque de repente eres una persona que me dice, Richard, yo no estoy acostumbrado a fracasar, y aquí hay un personaje que en vez de ayudarte, mi querido Capricornio, te pone más presión. ¿Ves? Este personaje. Entonces, la carta de la torre te dice, Capricornio, aunque tú tengas toda la voluntad, porque aquí me dicen, tú tienes toda la voluntad de salvar esta situación, cariño, la persona que tú quieres salvar, esa persona no tiene voluntad, cariño, de continuar con esta historia, porque te da más pesos. Si esto está relacionado con el amor, a lo mejor tú quieres salvar tu relación, esta persona no quiere, cariño. Si está relacionado con el trabajo, con el proyecto, posiblemente ha llegado la hora, mi querido Capricornio, que tú hagas un cambio, ¿vale? Son etapas de la vida, todo es aprendizaje, todo es evolución, Capricornio. A lo mejor en ese trabajo ya no te dan ese aumento, ya no te dan ese sueldo. ¿Para qué te vas a quedar ahí, Capricornio? ¿Para qué te vas a quedar? Busca algo diferente. Tienes que hacer cambios. Vamos a ver, cariño, qué más me dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Que Dios y el universo me ayude. Dice, caos y conflicto. ¿Ves? Estás pasando por un momento algo difícil, ¿no? Si te das cuenta, mi querido Capricornio, aquí hay un personaje que es una cebra. Pero lamentablemente su cuerpo está con otra piel, pero poco a poco se va liberando, Capricornio. ¿Sabes qué me dice Capricornio? Que muchos de vosotros han estado lo que es en un lugar o has estado lidiando con una persona que prácticamente no te ha estado dejando ser tú, cariño. No te ha dejado. Una persona que ha estado cambiando lo que es tu esencia, tu energía, tu personalidad, Capricornio, ¿vale? Y esto no puede ser así, cariño. Si una persona te empieza a cambiar tu forma de ser, esa persona, cariño, no vale. No vale. ¿Por qué? Porque lo que nos hace especial a nosotros, mi Cordero de Dios, es nuestra esencia, es nuestra forma de ser. ¿Vale? Es esto. Y el otro mensaje, Capricornio. Posiblemente estás en un lugar en la cual las energías no conspiran bien para ti. ¿Por qué? Porque este personaje, cariño, esta cebra, ha intentado adaptarse a este terreno, pero no consigue nada. Entonces, esta cebra tiene que volver a buscar lo que es su lugar de origen o simplemente tiene que hacer un cambio. ¿Ves, cariño? Tú has intentado posiblemente adaptarte a un lugar, a un país, a una persona por amor, de repente por apostar por la relación, de repente también por la familia, pero ese lugar no te corresponde. Esa persona no es para ti, mi querido Capricornio, ¿vale? Vamos a continuar, cariño, vamos a continuar. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Vamos a ver qué nos quieren decir. El tarot de la New. El tarot de la New, mi querido Capricornio. El tarot de la New, ¿qué me quiere decir? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta de la justicia. La carta de la justicia, mi querido Capricornio, representa lo que es a un Libra, pero como su mismo nombre lo dice, nos hablan de justicia. O tú de repente estás buscando justicia, o simplemente muchos de vosotros lo que están viviendo, cariño, puede ser karma también. Puede ser karma, ¿vale? Tenemos lo que es la carta del ángel New. Hay un personaje, mi querido Capricornio, que posiblemente siempre te está haciendo sentir mal. Hay un personaje, mi querido Capricornio, que a lo mejor te dice, por tu culpa estoy enfermo, por tu culpa las cosas me van mal, por tu culpa todo es terrible, o puede ser la familia, los hijos. Hay un personaje que no vibra bien contigo, sinceramente, ¿vale? Yo te recomiendo, mi querido Capricornio, que te alejes de ese tipo de energía.
no puedes estar al lado de una persona que no reconoce sus faltas, cariño, ¿vale? Porque al fin y al cabo, tú no lo has obligado a esta persona de repente a tomar decisiones o vivir la vida que está viviendo actualmente o estar contigo, Capricornio. Hay un personaje que siempre te culpa de sus desgracias. La carta del 10 de copas, cada vez que a lo mejor de repente tú me dices, Richard, se acabó, ya no quiero continuar con él o con ella, este personaje, cariño, te dice que va a cambiar, porque tenemos la carta del 10 de copas. Y posiblemente puede ser que tú le das lo que es una oportunidad. Entonces, mi querido Capricornio, yo te recomiendo que hables bien con él o con ella. Que sea prácticamente su última oportunidad. La carta de la emperatriz, cariño, este personaje posiblemente te va a decir que si no está lo que es a tu lado, no puede crecer como persona, no puede evolucionar. Pero cariño, a veces en la vida hay que ser un poco egoístas. Primero nosotros también. Si esta persona te hace sentir mal, si esta persona te hace deprimir, si esta persona está cambiando tu carácter, ¿tú crees que vale la pena, cariño? Habla bien con esa persona. Como que lo noto, mi querido Capricornio, un poco manipulador, un poco manipuladora también. Tienes que hablar con esa persona, ¿vale? La relación, cariño, es armonía. Es como la carta de la templanza. Tienen que estar los dos en armonía. Pero si esta persona solamente se acerca cada vez que se siente mal, no vale la pena, cariño. Aunque sea familia, aunque sea de repente amigos, ex, pareja, etcétera, etcétera. Intenta, cada vez que tú quieres tomar una decisión, intenta convencerte. Cada vez que a lo mejor tú me dices, Richard, ya lo olvidé, ya pasé página, intenta convencerte, Capricornio. Siento esto. Vamos a continuar, vamos a ver qué me dicen los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Dice, atraiga su alma gemela, oraciones, afirmaciones y visualizaciones le ayudarán a encontrar a su alma gemela. Esto está relacionado para solteros y solteras. ¿Te ha pasado, mi querido Capricornio, que a veces tú dices, Richard, parece como si estuviera cargando lo que es una maldición, todo me sale mal, cada vez que quiero estar con una persona no se concreta o simplemente atraigo personas negativas? ¿Por qué? Porque estás vibrando mal. Solteros y solteras, si tú quieres que llegue una persona real en tu vida, tienes que visualizarlo con la mente. ¿Cómo te gustaría que sea esta persona? ¿Cómo te gustaría su carácter? ¿Cómo te gustaría de repente tu futuro con él o con ella? Pero si tú de repente, Capricornio, quizás por la ansiedad o por la soledad, cariño, la primera persona que aparece, empiezas lo que es una relación, pues entonces, cariño, no estás siendo selectivo y selectiva. Y prácticamente esta persona puede ser mala energía y al final te contamina. Te recomiendo, Capricornio, que te tomes las cosas con calma. Va a llegar una persona real, pero no te estés relacionando con personas quizás de repente por soledad o porque a lo mejor te cuesta vivir solo o sola, mi querido Capricornio, ¿vale? Atraiga tu alma gemela, nos dicen, con la visualización. Eso se llama la ley de la atracción. Tienes que vibrar bien, cariño, ¿vale? Si en estos momentos estás pasando por una ruptura, estás solo, estás sola, te recomiendo que te des un tiempo, porque muchas veces cuando uno está con las defensas bajas, en este caso porque has roto lo que es una relación, se ha terminado una relación, lo único que atraes, cariño, son vampiros energéticos. Te recomiendo que te des un tiempo. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. ¿Para aquellos que han elegido la opción 1? La carta de la muerte es un no. Puede ser que estás lidiando con un Escorpio. Opción 2. La carta del diablo es un no. Puede ser que estás lidiando con un Capricornio. No, no. Opción 1, no. Opción 2, no. Escorpio y Capricornio. Vamos a ver qué me dice economía. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Capricornio. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver economía. Economía, cariño, ¿qué me dicen? Tenemos lo que es la carta del paje de copas. ¿Vas a empezar un proyecto nuevo o un trabajo nuevo, vale? Vas a empezar algo nuevo.
La carta también del 7 de copas, cariño. Muchas personas no creían posiblemente en ese proyecto, en ese sueño, pero veo, corazón, que al final le vas a callar la boca. Sí. La carta también del 2 de espadas. Vas a tener una entrevista, alguno de ustedes, lo que es en la parte del trabajo del proyecto, ya sea de repente para que empieces un trabajo nuevo o de repente para un préstamo. Veo, corazón, que vas a firmar algún documento. Y la carta del ermitaño, una estabilidad. Entonces, siento que el trabajo, el dinero, el proyecto te va a llegar, cariño, ¿vale? Vas a ver que todo va a ir bien. Vamos a ver, corazón, qué me quieren decir las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver. Para muchos de vosotros, cariño, vas a recibir algún tipo de ayuda o de repente te van a devolver un dinero. Puede ser de parte de una persona de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. ¿Ves? O te llega un préstamo. La carta de la torre, hay una persona de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo o cualquier otro elemento que en estos momentos está lo que es en una separación, cariño. O muchos de vosotros quizás te viene una propuesta que está relacionada con el dinero, entonces lo que es el trabajo, en la cual implica que tengas que hacer una mudanza o cambiarte de país o de región. La carta de la fuerza, posiblemente muchos de vosotros están lidiando con un Leo o con una persona de elemento fuego o es una persona que es menor que ustedes. Es una persona que en estos momentos, cariño, a lo mejor está pensando si los chanchos vuelan. Tiempo al tiempo, como dice en esa frase mi querido Capricornio, el roce hace el cariño, ¿no? Es una persona muy joven, pero a pesar que es joven, sea hombre o mujer, alguno de ellos o de ellas tienen hijos. La carta también del as de espadas, hay una persona de elemento aire, mi querido Capricornio, que posiblemente no está conforme contigo. Esta persona a veces pasa por tu lado y te ignora, cariño. Es una persona muy orgulloso, muy orgullosa. Elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. A lo mejor de repente tú coincides con esta persona en tu trabajo, en tu proyecto, inclusive lo que es en tus estudios. Esta persona está un poco resentido o resentida. Tiempo al tiempo, verás que luego reacciona, mi querido Capricornio. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Hasta la vista y sé feliz. Tienes que saber elegir, mi querido Capricornio. Hay una persona que va a intentar llegar lo que es a tu vida, posiblemente pidiendo lo que es una oportunidad, te va a rogar, te va a suplicar. Pero yo siento, Capricornio, que algo bueno va a llegar en tu mundo, algo maravilloso. Te voy a sacar un mensaje del oráculo, a ver, otro mensaje, ¿vale? Tienes que empezar a soltar, cariño. Estás intentando cambiar por alguien que no vale la pena. Dice, a rajatabla, tienes que ser firme con tus convicciones. Hay muchas personas que dependen de ti. Bendiciones, Capricornio. Hasta la vista y sé feliz.